J'ai donc fait mes valises, sans toi ni loi je me casse. Mener la Dolce Vita, j'ai attendu longtemps pour que la graine pousse et que le mulet trace sa route. Le rap n'est jamais à bout de souffle, j'ai des sueurs froides quand je pense à tous ces génies. Je fais du rap, mais j'oublie rarement demi. Dans ma grande évasion, tu peux sentir le mépris pour le dictateur. À nous la liberté pendant que certaines se demandent encore comment épouser un millionnaire. Je me promène de 5 à 7 à la manière de Cléo. Pétard dans la bouche, migre au sud comme les oiseaux. Je trinque à nos amours, repense aux 400 coups. Jamais à bout de course, j'ai vécu dans une auberge espagnole qui a dû aux Philippines et connu des amours chiennes en Amérique latine. J'esquive les sentiers de la gloire, ma mémoire se limite à de vastes plages. Je suis lion volatile sur les caisses baladant avec l'enfant sauvage. Les chats persans partent le 31 août à Oslo. Pierrot le fou sort avec une Vénus noire au cinéma Paradiso. 10h30 du soir en été, belle de jour, fait d'un rêve une réalité. En arrière-fond la béodine de Mood for Love, une lenteur défiant les copies conformes. Je m'imagine effronté plutôt que petit soldat dans une salle où ce projet baise-moi. Cinématis, c'est le testament d'un poète. Des combines stys sur une montagne de lyrics. Cinématis fait un film hors piste et déjoue tes vices. Cinématis, c'est le testament d'un poète. Des combines stys sur une montagne de lyrics. Cinématis fait un film hors piste et déjoue tes vices. La greffe fait face aux cris et chuchotements. Un bonjour faux cul de la part du gouvernement. Avis Occident cherche pétrole et or. Ils boivent le sang des maîtres fous en attendant leur mort. Nous sommes sur une planète sauvage. Je rêve de casser les cages et de prendre le large. La vie devant soi mais la mort aux trousses. Je savoure la pomme d'Adam comme la Madeleine de Proust. Nous sommes des exilés du ventre de nos mères. Je dialogue avec l'homme bicentenaire puis je m'enterre. Je quitte ma tombe pour désobéir. Réincarné puis écrasé par un tramway nommé désir. La fille coupée en deux, crois-moi, a survécu. Déjeuner sur l'herbe avec Nosferatu. Mon rap est un salaud qui dégomme le bien pensant. Dans ma tête j'ai le bon, la brute et le truand. Cinématis, c'est le testament d'un poète. Cinématis, c'est le testament d'un poète. Cinématis, c'est le testament d'un poète. Des combines stys sur une montagne de lyrics. Cinématis fait un film hors piste et déjoue tes vices. Cinématis, c'est le testament d'un poète. Des combines stys sur une montagne de lyrics. Cinématis fait un film hors piste et déjoue tes vices. Vida, verdad, libertad. Soepost.com. Hola, muy buenas noches desde París. Aquí ya son las 23:05, o sea, las 11:05. Y como saben, bueno, pues hace mucho frío. Ya estamos viendo las temperaturas bajan a una velocidad tremenda, cada vez más frío, cada vez ya nieva en algunos lugares. Iba a nevar hoy en París, pero parece que la nieve dijo, ¿qué? No. Entonces, nada, gracias a todos. Harry Late, ¿cómo estás? Juan Bilbao Raza, todos los que están entrando, los voy a ir saludando más tarde porque tenemos un invitado que está esperando, es muy puntual y me da mucho gusto entrevistarlo, estar con él esta noche. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, quizás el más de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y, por supuesto, también vamos a comentar, vamos a ver a todos los que están entrando. Gracias. ¿Qué tal, Railuna? Ustedes saben que hoy tuve que presentar. Dani Rojo, mi amor, estoy esperando tu información que tienes que dar. Ahorita voy para allá. Ustedes saben que hoy tuve que explicar bien lo que es el nuevo proyecto soepost.com, que no es un blog, es un diario digital, un medio digital registrado como tal, que está amparado bajo la asociación que hemos creado de defensa a la libertad de prensa de derecha y de libertarios en Estados Unidos, en Cuba, en el mundo, en todas partes. Y vamos a hacer muchísimas cosas con esa fundación que se ha creado
y por supuesto con soepost.com, que ya ustedes saben que lleva muchos meses. Bueno, a ver, Lewa, muchas gracias por tu aporte. Voy a poner los comentarios después, les ruego, porque ya nuestro invitado está esperando. Bueno, hoy he estado un poco acatarrada, pero me van a perdonar si toso o si tengo faltas de aire y eso, porque saben que soy asmática y he estado con un poco de asma también entre ayer y hoy. Bueno, sin más, aquí tenemos a nuestro querido Fernando Godó, analista político, pero él es mucho más, historiador, tiene una obra publicada. Además, te voy a pedir cuando hablemos ahora los libros que presentaste en uno de tus últimos vídeos, que nos hables de él, porque había uno en particular que me interesaba, el de Agapito, pero no logré ver bien el título ni nada. ¿Cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo, de verdad te agradezco la invitación y aquí, bueno, ya está oscureciendo aquí también, así que donde yo estoy en Miami. Sí, oscurece temprano y no, soy yo quien te agradece, porque la verdad que es un placer oírte. A mí me impresionó mucho el programa que estás haciendo. Son programas, videos breves, cortos, concisos pero directos, muy informativos pese a eso. Y yo creo que gracias a la brevedad y lo bien estructurados que están, pues son más impactantes. Le llega, yo creo, a la gran cantidad de público que se necesita, que estén informados y que estén entendiendo esto, cómo está yendo, y tú conoces mejor que nadie cómo está yendo todo esto, ¿no? En Estados Unidos, relacionado con las elecciones y todo. El programa se llama 1%. Yo puse hoy voy a enseñarles ahora un post que puse en Soepost, para que ustedes tengan idea de lo que se trata, para que estén informados de, a ver si lo encuentro. Ustedes saben que me cuesta un poco de trabajo encontrar las cosas en mi propio, aquí está. A ver si lo ven bien. Este es el post que pusimos hoy en Soepost, creo que es su último video, no sé si ha hecho otro hoy, pero es el último que yo pude ver, y es muy interesante la explicación que da Fernando sobre, bueno, pues lo que sucederá con Mike Pence, ¿no? Aquí vamos a bajarlo. La revista 1%, aquí está, él es el fundador de esa revista. Bueno, nos vas a explicar mejor tú, con tus palabras, cómo es el proyecto. Sí, 1% es una revista conservadora, lo que se llama aquí en los Estados Unidos los valores conservadores, son la gente que respeta la Constitución, o sea, no le den mucho más vuelta, porque lo que era liberal en el siglo XIX no es lo mismo que lo que es liberal hoy en Europa, tú sabes bastante de eso. Entonces vamos a hablar de la Constitución de Estados Unidos, de los valores que hicieron grande la República, por qué este país llegó a ser lo que fue. Y esos son los valores que defiende la revista 1%. Hay ahora una tendencia en el país, de hace rato ya, que son los que se llaman, bueno, la gente que está a la izquierda. Tampoco a veces no me gustan mucho los términos esos, pero sí, identificado a la izquierda, que atacan esos valores de la Constitución de los Estados Unidos, atacan las libertades individuales. Yo creo que este sí lenguaje lo entiende todo el mundo. Que el gobierno te controle, que tus derechos individuales sean reducidos día por día con leyes arbitrarias de los gobiernos locales, que sé que eso pasa mucho, por ejemplo, en España, a un nivel más alto, pero que lo tenemos aquí en Estados Unidos también, y la gente tiene que estar consciente de eso, como cualquier alcalde aquí o gobernador de un estado implementa leyes que van derecho al ataque a la propiedad privada, que de hecho violan incluso la Constitución de los Estados Unidos, y eso está pasando y se habla como si nada. Entonces el 1% es la idea de agrupar a las personas que hablamos español en ese idioma, que no tienen tanta información aquí en los Estados Unidos, porque los medios
ya podríamos hablar de todos, ¿no? Pero específicamente hablando en este caso de los medios hispanos, están totalmente controlados por ese otro mensaje que lo que hace es confundir a la gente, cambiar la realidad, sobre todo cambiarte la realidad, y hace que las personas se hagan unas ideas que los llevan a atacar a sí mismos y a su propia familia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Nadie quiere atacarse a sí mismo y a su propia familia. Bueno, las actitudes que llevan a las personas, con la influencia que tienen los medios, con ese bombardeo de información falsa, diariamente pues llegan a las personas a conclusiones totalmente equivocadas que en la larga carrera atentan contra ellos mismos y contra sus familias y contra toda la sociedad en general, contra todas las personas. Entonces eso se trata, de que la gente se informe, sepan dónde están los valores, porque hay que respetar los 3 derechos fundamentales que hay en la Constitución de Estados Unidos, que son la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, esos 3 derechos están constantemente bajo ataque en todas partes, no solamente en Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos bajo la bandera del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el que ataca esos 3 derechos aquí constantemente. Y ya te digo, la gente está perdiendo su libertad. Eso es el 1%, es una revista que yo imprimo. Y ya en el 2016 yo me contacté con la campaña del senador Ted Cruz, específicamente en un evento allá en Georgia. Y ahí tuve el honor de ser escogido para ser el vocero de Ted Cruz en la Florida, en la campaña presidencial de la Florida. Cosa que lo hice con muchísimo orgullo y totalmente voluntario, porque yo estas cosas no las hago, hasta ahora mismo no las he hecho lucrando. En este caso, la campaña de Ted Cruz me demandó una cantidad de horas diarias y a estar haciendo cosas en muchos lugares, pero yo creía que esas eran las ideas correctas y que valía la pena defenderlas. Estaba Trump por el otro lado de candidato, que se presentó como una persona que no estaba relacionada con el mundo de la política. Como la gente aquí está tan cansado de los políticos, eso favoreció a Trump. Amén de que el mensaje de Trump y el de Ted Cruz eran muy parecidos. Cuando tú te pones a ver en la realidad, yo iba a televisión, a debates contra personas que estaban apoyando a Trump y salíamos ahí amistosamente porque estábamos diciendo lo mismo, lo que estábamos apoyando a un candidato distinto, pero las ideas eran las correctas. Y entonces cuando ya Ted Cruz sale de la carrera, que fue el último que le ganó a Trump como 11 estados, o sea, pudo hacer eso, lo cual es tremendo logro porque el movimiento de gente que aglutinó Trump es impresionante, que sigue siendo hoy en día. No era fácil ganarle 11 estados a Trump. Pero bueno, ya Ted Cruz se va. Lamentablemente ahí en ese momento tuvieron algunas diferencias, pero eso quedó atrás, porque al día de hoy lo que la gente está viendo es que Ted Cruz está apoyando a Trump como el que más. En esta cruzada que tenemos, y sí está haciendo lo que le toca como patriota, pensando primero en los Estados Unidos y la nación, no en cosas personales o en partidos. Esto no es un problema ni de partidos, es un problema de la nación entera. Ni los mismos demócratas pueden estar satisfechos con que haya un resultado de una elección que no es el que fue, o sea, que está totalmente amañada, y eso no puede satisfacer a nadie. O sea, ganar en esas condiciones no puede, claro, a no ser que seas un comunista o uno de estos tipos de personas que tiene esa ideología torcida. Y entonces sí, ahí los valores no importan, la ética, todas esas cosas morales no importan para nadie. Sí, yo quiero ganar la elección así. Pero hablando con personas normales, personas que puedan razonar, que puedan dialogar, que puedan debatir, eso no satisface a nadie. O sea, tenemos que ver y llegar a un resultado en esta elección que sea que, y eso es lo que yo he seguido haciendo con la revista 1% en todo este tiempo. Hablando sobre todo, es que en la última revista ni siquiera menciono a Donald Trump. ¿Tú sabes por qué? Porque no hace falta. Los valores que representa Trump son los valores de la nación. Hoy es el que está él de presidente, pero nosotros damos 200 años de historia y esta historia va a seguir. Quiere decir que después de él tiene que venir otro a tomar esa bandera y seguir en la defensa de esos valores. Entonces yo quise acercarme en este último número, a los electores que iban a votar, más bien demócratas independientes, para yo tratar de explicarle este mensaje, porque hay tanta manipulación en la opinión pública, que cuando tú le mencionas a alguien el nombre de Donald Trump, ya no te quieren ni oír. Le estás diciendo el ogro o la persona más mala que hay en el mundo.
y tu mensaje no llega. Y hace falta que llegue, hace falta buscar las habilidades para que llegue. Y sencillamente yo hablo ahí de esas cosas. Pero yo creo que tú, en un momento, creo que lo dijiste en un video, no, o lo interpreté yo así. El problema es que el mensaje de los partidos no llegaba y el mensaje republicano no llegaba. Y gracias a Donald Trump el mensaje llegó a muchas personas. Entonces yo creo que es la razón también por la que hay que tener en cuenta que si el Partido Republicano estuvo 4 años en la presidencia representado por Donald Trump, pues fue por la fuerza arrolladora que tuvo este hombre, que es, como tú bien dijiste, un patriota, que es un hombre que tiene una... Yo entiendo cuando tú dices que se trata de la libertad, de la Constitución, de la República, eso está clarísimo, pero en este momento quien representa con todo lo que ha pasado es Donald Trump, ¿no? Y están todos, por supuesto, todos los republicanos que yo creo que sí, tú lo dijiste en un video, no sé si fue el de ayer o antier, que debieran estar unidos, como hizo Ted Cruz y como han hecho otros, en el último impulso, lo que queda, el empuje este último que queda, ¿no? Tienes toda la razón en eso. Lamentablemente, el Partido Republicano ha entrado en cierto contubernio con los demócratas, muchos de esos políticos que no son al día de hoy ya considerados republicanos. Aquí en Estados Unidos se le dice rhino en la terminología de las personas que hablan inglés, y eso significa Republican in name only. O sea, tú eres republicano, pero eres republicano de nombre, no eres un verdadero republicano. Entonces, lo que ha sucedido es que a los patriotas, a la gente que defiende el país, han sido arrastrados detrás de quién? De Donald Trump, que les ha secuestrado el partido completamente, porque sencillamente es el individuo que sí está representando eso, y es el individuo auténtico en el cual la gente ve ese ejemplo. Y la gente también sabe reconocer cuando los ciertos políticos republicanos no están en esa cuerda. Y va a ser interesante lo que va a pasar aquí el miércoles, porque se ha dicho con toda razón que los republicanos que no se pongan ahora del lado que es, del lado correcto, van a sufrir las consecuencias en las próximas elecciones primarias que ellos tengan, porque este es un momento de definirse y de olvidarse de las cosas personales, de los negocios que tienen ahí en el Congreso y el Senado, donde están junto con los demócratas en muchas cosas, y pensar en la nación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la queja, la asignatura pendiente que tiene el Partido Republicano, que es más o menos lo que tú acabas de decir, que el Partido Republicano, si deja de ser lo que es, aquí hay dos variantes. Yo siempre le recomiendo a la gente que no se vaya del partido. La gente está hablando de hacer otro partido. Yo diría que el Partido Republicano siempre defendió los valores de la libertad y las cosas correctas en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Si ese partido es secuestrado por personas que no tienen ningún valor, entonces lo que hay que hacer es sacar a todas esas personas de ahí y que salgan verdaderamente gente con los valores que representa ese partido, con la realidad de ese partido, y se lancen en elecciones primarias. Ahora que todo el país está detrás de un líder, por ejemplo, que en este caso es Trump, y sencillamente lanzarse a esas elecciones donde se sepa que son la gente del presidente las que están representando a esos valores, y votar por ese tipo de candidatos y no por los otros, que lo que están haciendo del partido es una extensión del Partido Demócrata, que prácticamente están de centro izquierda. Yo tengo un artículo en una de las revistas 1% que se llama así, Republicanos de Izquierda contra Demócratas Socialistas. Sí, porque los demócratas tienen la variante esta más socialista, que todo el mundo lo sabe. Incluso hay demócratas, que es muy gracioso, que dicen que no son socialistas. Sí lo son, lo que pasa es que no lo saben. De verdad, he hablado con personas en la calle y dicen, no, yo soy demócrata, yo no soy socialista. Hay que explicarle a la gente lo que es el socialismo y lo que es cuando el gobierno se autotitula en el deber de proteger a todos los ciudadanos y quitarle a los ciudadanos la responsabilidad individual. Entonces, cuando tú quitas la responsabilidad individual y además un colectivismo, que lo ha dicho Ayn Rand incluso en sus novelas, se llega a una sociedad donde prima el colectivismo y no el individuo, que es lo que está en la Constitución de Estados Unidos. La soberanía radica en el individuo, radica en la persona, y esos derechos no te los da el gobierno, los tienes tú al nacer. Al tú tenerlos al nacer,
tu gobierno no es ni tu papá, ni es tu protector, tu gobierno está para servirte, que es diferente como está en la Constitución. Y cuando el gobierno no convenga, está en la Constitución también, que es el deber de los ciudadanos abolirlo. Eso está en la Declaración de Independencia, está escrito bastante claro. Pero la ideología demócrata, en fin, como la ideología socialista, que quiere ver al gobierno como un paternalista, como la persona que te va a resolver los problemas. Y se ve en cualquier ejemplo que tú pongas. Ahora mismo se está hablando, por ejemplo, en Cuba, subieron el salario. ¿Qué pasó? Bueno, subieron el salario, pero automáticamente empezaron a subir todos los precios. ¿Por qué? Porque el socialismo es una burbuja donde manipulan a las personas haciéndoles creer que su condición de vida va a mejorar porque le subieron los salarios. Ahora, eso estamos hablando de Cuba. Bueno, eso lo tenemos aquí en Estados Unidos también. Aquí se hizo un referéndum ahora en estas elecciones en noviembre para aumentar el salario mínimo a $15 la hora. Eso es un disparate económico y una manera de manipular a todas las personas. Porque si tú tienes una persona de menos ingreso, como digo yo, por eso mi revista se llama 1%. Mi revista se llama 1% porque 1% somos todos los que tenemos el privilegio de vivir en los Estados Unidos. Si nos comparamos con gente de otros lugares del mundo, nosotros somos el 1% más rico. Y es contra ese discurso de la izquierda que te dice que aquí el 1% más rico controla todas las riquezas. Ese discurso banal para engañar a la gente, porque aquí cualquiera con un trabajo tiene un nivel de vida muy decente. Y eso es el capitalismo. Entonces, la idea que te estaba diciendo del salario mínimo, aquí se lleva a referéndum subir el salario a $15 la hora. Para decirte lo que se le ocurre a un demócrata. Un demócrata llega a un lugar cualquiera y dice, la gente le empieza a decir, no alcanza el dinero, o estamos apretados con la renta, ese tipo de cosas. El demócrata, ¿qué te dice inmediatamente? Bueno, vamos a subir el salario, que es una medida socialista. El gobierno no puede subir el salario. El salario lo dicta la economía, lo dicta el mercado y lo dicta el control de precios. Eso está en los libros de Thomas Sowell, que es uno de estos economistas brillantes de ahora, que vive todavía. Tú mostraste uno de los libros, el libro que tú recomiendas, lo mostraste en un video. Por si quieren, están interesados en saber, está en uno de tus videos. Este es un hombre brillante, él es de la raza negra, de toda la vida ha dejado bien claro el problema del racismo que en los Estados Unidos, lo ha hecho muy objetivamente. Entonces, en la parte de estos precios, mira, aquí viene mi esposa, deja ver si lo pueden ver. A ver. Ahí está. Economía, economía básica. ¿Okay? Este libro es un poco gordo, pero es como una biblia de la economía. Entonces, para hablarte de un solo punto, ¿cómo reacciona un demócrata? A un dueño de negocio tú no lo puedes obligar a pagar un salario. El salario sale de lo que le esté produciendo ese negocio, de la rentabilidad que tenga y del precio que dicte el mercado en la calle. Entonces, si el gobierno viene y sube el salario arbitrariamente, lo único que va a lograr es desempleo y que suban todos los precios. El dueño de negocio es obligado a pagar un salario más alto, bueno, va a despedir a algunos empleados y va a tener que subirle los precios a las cosas que está ofertando. ¿Por qué? Porque el salario no subió como una consecuencia de prosperidad económica, subió por una decisión arbitraria del gobierno. Estoy poniendo un solo ejemplo para que vean cómo piensa un demócrata y cómo piensa un republicano de verdad. Porque parece ser que el demócrata, las ideas que siempre tiene son este mismo tipo de ideas, que es el gobierno que va a resolver los problemas. Y el salario mínimo es un buen ejemplo. Hay muchísimos otros, pero eso se llevó a un referéndum. Mira, eso ni siquiera se puede llevar a un referéndum, porque la mayoría de las personas te va a decir que sí, que quiere que le paguen $15 la hora. Es una manera de manipular a la gente. Si una persona trabaja aquí en un Walmart en Estados Unidos y gana $10 la hora y tú le preguntas que si quiere ganar 15, te va a decir que sí. Es una cosa absurda y lo llevan a término de ley porque se le pidió la opinión a la gente. Y por eso es que la democracia no funciona cuando se trata de derechos individuales. Y Estados Unidos es una república, que es otra de las cosas que hay que explicarle a la gente. La palabra democracia no está ni en la Declaración de Independencia ni en la Constitución. Sin embargo, cuando alguien quiere hablar por ahí, defender algo, dice no, porque tenemos que defender la democracia. La democracia es una cosa muy peligrosa.
Y ese es uno de los ejemplos. Aquí han obligado ahora a todos los dueños a subir los salarios. Esto va a ser un desastre aquí en la Florida. Bueno, es un poco el modelo europeo, es el modelo que yo le estaba diciendo hoy a un amigo. El gran problema en este momento que yo pienso, igual me equivoco, tú me dirás, de Estados Unidos, es que hay como una obsesión por seguir, copiar de alguna manera el modelo europeo, que es un desastre. En cuanto a lo que estabas diciendo de partidos, aquí, por ejemplo, la experiencia ha sido la siguiente. Aquí había ese modelo de los, bueno, eran los... ahora se llaman les republicanos, en otro momento tuvieron otros nombres, pero los partidos se fueron desmenuzando, desmembrando, y ha sido la debilitación, una debilitación enorme de todos esos partidos que han quedado diseminados en centro izquierda, centro derecha, centro esto, centro lo otro, y en definitiva no son nada. Pero la diferencia sí es verdad que yo la diferencia que encuentro es que en el caso que se pudiera hacer, por ejemplo, otro partido en Estados Unidos, pues es peligroso, como acabo de decir, porque ya estoy contando lo que ha sucedido aquí, y no te digo en España, con Ciudadanos y con otros partidos. El problema es el siguiente, el problema es que no hay líderes. Los líderes son de muy poca monta, la gente está... desdichadamente, como yo siempre digo, el pueblo, the people, le peuple, siempre busca el liderazgo. Y los que tenemos, por ejemplo, aquí, son gente que se diluye el rostro, no se sabe muy bien, son gente muy, muy poca cosa, ¿no? Y claro, funcionarían los dos partidos sin la potencia que ha tenido este hombre Donald Trump, o sería necesario, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos, que sería muy diferente, este hombre yo creo que no sería, no habría, esperemos que no, pero en el caso de que fuera necesario que él creara un partido, o que se creara un partido donde él en un inicio fuera la figura preponderante, pues quién sabe, no sé, yo no sé si estuviera, si tuviera posibilidad de triunfo, con él siempre yo creo que hay posibilidad de triunfo, desde luego, él mismo lo dice siempre y lo prueba, pero ya el arrastre político es otra cosa, ya el arrastre político es muy difícil conseguirlo frente al arrastre del pueblo. Tienes mucha razón en algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablaste de los líderes, si tú tienes una sociedad, por ejemplo, lo que ha sido históricamente la Rusia, y vamos a llamarle así, ellos siempre han tenido esa tendencia a la gente a aceptar un líder. Y ha habido un totalitarismo, de hecho, en la época de los zares. Por eso después le fue muy fácil aceptar a Stalin. Y hay que ver que el pueblo ruso ya venía con esa continuidad. No es que cayeron bajo el socialismo, sí, desde luego que cayeron bajo el socialismo, pero ellos están acostumbrados a ese tipo de liderazgo. Y todavía el día de hoy existe. Y la prueba es que está ahí hace muchos años. ¿Qué pasa? Eso es más difícil aquí en Estados Unidos. Es una sociedad diferente, de una mezcla de mucha gente. Y sobre todo ahora con el asunto de la inmigración, que ha crecido mucho en los últimos años, pues ese tipo de visión diferente es más difícil que aquí haya un líder. Ese es el mérito que tiene Trump. Este hombre, lo que pasó con Trump, lo he dicho muchas veces, sencillamente la gente hastiada de los dos partidos, incluso los republicanos, la gente que está bien de su propio partido, pues entonces sale este hombre y hay que tener en mente también qué tipo de mensaje está dando. Está dando el mensaje correcto, porque puede aparecer también un líder que vaya hacia el otro lado. Y es como pasó en el socialismo alemán con Hitler. Un nacionalismo también. Trump también es un nacionalista. Pero hay que ver qué clase de nacionalismo y cuál es la diferencia entre ese nacionalismo. El nacionalismo de Hitler era socialista, con tintes racistas, tenía una serie de cosas, de control económico, que por cierto quiso ser copiado aquí en el modelo que tenía Mussolini por el presidente Roosevelt. Y aquí prácticamente la gente no domina mucho esa parte de la historia. Aquí hubo un fascismo económico durante 2 años con Roosevelt, desde que él llega al poder en 1933.
que llega en marzo. En aquella época los presidentes tomaban posesión en marzo por los problemas de las comunicaciones que eran más lentas. Entonces se hacía la elección en noviembre, pero se esperaba hasta marzo para dar todo ese tiempo a que el presidente pudiera tomar funciones. Eso dejó de ser en 1933 porque ya los aviones tenían un cierto nivel de desarrollo, las comunicaciones, el ferrocarril ya venía de muchos años antes. Entonces, bueno, el presidente empieza ahora a tomar el 20 de enero, pero en marzo, el 4 de marzo creo que fue cuando tomó Roosevelt, paralelamente a Hitler, llegan al poder casi simultáneamente. Lo que se empieza a fijar es en el modelo este de socialismo corporativo que tenía Mussolini en Italia, y trata de meter esas cosas aquí en los Estados Unidos. A suerte que en aquel momento teníamos Corte Suprema, parece que ahora no, por las cosas que están pasando aquí. En un momento teníamos 4 jueces en la Corte Suprema que eran conocidos por los 4 jinetes del apocalipsis, que empezaron, como decimos en cubano, a batearle todas las cosas que Roosevelt les tiraba y se las declaraba anticonstitucionales. Como por ejemplo, yo lo tengo en uno de los artículos de la revista, en Nueva York había que vender pollo a precio que dijera el gobierno. O sea, era socialismo corporativo. O sea, tú te imaginas ahora que tú vayas a vender un pollo y que te diga el gobierno a cuánto lo tienes que vender. Sí, me lo imagino muy bien porque la Unión Europea es eso. Bueno, tú estás más empapada en las cosas europeas y de hecho, si tú tienes comentarios de ese tipo sobre las cosas que yo digo, sería bien interesante para que la gente tenga la contraparte o lo que está pasando en Europa que se asemeja a los Estados Unidos, y sería bien interesante porque tú tienes mucha más información de allá de lo que tengo yo. Pero sí, aquí metieron preso a un sastre en New Jersey por cobrar 35 centavos por planchar un traje, porque el precio que había puesto el gobierno era 40 centavos y él quiso cobrar 5 centavos menos para buscar clientes. ¿No? La solución fue que lo denunciaron y lo metieron preso. Te estoy hablando aquí, entre 1933 en Estados Unidos y 1935, que gracias a Dios, porque creo que Dios existe por ese lado y por todos, se le puso un freno a Roosevelt, aunque él después se quiso perpetuar en el poder, como todo el mundo sabe, y lo eligieron 4 veces presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen todos los demócratas? Toda esta gente de tendencia de izquierda, totalitaria, que quieren que el gobierno sea el que decida y haga las cosas por el individuo. Entonces ellos se creen que son los dioses y que tienen en la mano la varita mágica para que tú o yo vivamos de la manera mejor posible. Ellos son los que tienen esa forma de decirnos a nosotros cómo es que vamos a vivir mejor, no dejarnos a nosotros con nuestras propias decisiones llegar a esa conclusión. Y eso le pasa a todos ellos. Ahora aquí en América Latina lo tenemos, lo que fue Fidel Castro, Chávez, con sus características, porque también hay dictadores, hay tiranos, hay asesinos, entre toda esa gente. Y Roosevelt era prácticamente quiso ser un dictador de sus ideas, de lo que él creía que estaba bien. En su caso hizo todas esas cosas porque se hizo asesorar por un grupo de profesores universitarios. El primero que le llevó a ese equipo se llamaba Raymond Moody, que tiene un libro de memoria donde cuenta todo eso. Y él le recomendó a otros profesores universitarios para que lo auxiliaran en cómo llevar el país, la economía. Desde luego, todos esos profesores eran socialistas y esas fueron las ideas que le dieron el gobierno de los Estados Unidos. Por eso el gobierno en ese momento tuvo un peligro de muchas cosas y se crearon muchas medidas socialistas que llegan hoy en día. Y una de ellas fue, por cierto, el salario mínimo que te la estaba mencionando. Ahora, llegado al punto hoy, donde se ha llegado después de los 8 años de Obama, lo que pasó aquí, que se avanzó demasiado en la otra dirección. Y ahorita te mencionaba a Thomas Sowell. Él tuvo una entrevista con Mark Levin hace unos días, tiene ya 90 años, pero está muy lúcido, igual que siempre. Y dijo que aquí había un punto ahora de no retorno si Biden ganaba las elecciones. Y él explicó por qué. Son muchas razones, no te las voy a decir aquí ahora, porque esto al final estamos hablando y es corto el tiempo. Pero sí va a haber un punto de no retorno. Este es un momento ese es el gran peligro. Por cierto, que antes de que empezara el programa, pero no nos dio tiempo, a mí no me dio tiempo a verlo porque estaba terminando con unas cosas y no sé si a ti te dio tiempo. Mark Levin entrevistó a Pence. No sé si tú oíste la entrevista. No lo he visto. ¿Cómo tú crees que ocurrirá, bueno, mañana y pasado mañana, que es el día fundamental, ¿no? ¿Qué perspectiva tú ves
porque nos interesa mucho, desde luego, a la gente que estamos de este lado, que sabemos que no solo es lo que ocurre en Estados Unidos, ese punto de no retorno, es también un punto de no retorno para el mundo y para ese reseteo, para ese reinicio que están planificando desde el Foro de Davos y que tienen, que nos piensan imponer en el mundo de manera, bueno, global, la globalización, ¿no? A ver, ¿cuáles son tus puntos de vista, tu perspectiva sobre todo, ¿no? Yo siempre he sido de los que digo que Trump se queda ahí. Si se respetan las leyes en este país, si todavía tenemos constitución, si tenemos todavía gobierno, Corte Suprema, Congreso y Senado, si tenemos país y tenemos leyes, la solución inevitable es que Trump se quede ahí. En primer lugar, porque fue el que ganó las elecciones. Y eso aquí lo sabe todo el mundo. El que no lo quiera saber es o porque está demasiado manipulado por una campaña que se hizo antes, que es lo que hace la prensa constantemente con las personas. La prensa empieza a desinformarte de una manera tal, y como aquí prácticamente ya controlan todos los medios, primero hicieron una campaña diciendo que Biden llevaba no sé cuántos puntos de ventaja en las encuestas, algo que cualquier persona con sentido común mirando hacia la calle se daba cuenta que eso era mentira. Sin embargo, hay gente que se lo cree. Y ese es el chiste que teníamos nosotros en Cuba, que tú mirabas la televisión ahí y tú decías, bueno, pero el único gusano que hay aquí soy yo, porque lo que está saliendo en la televisión, te salió un obrero con un casco sudado, diciéndote que sí, que Fidel y que esto y que lo otro. Salía una señora más de casa con las mismas, que ese era el noticiero. Entonces tú que estás en tu casa y tú estás mirando lo que está pasando. Entonces, bueno, lo que pasa aquí, le metían un miedo, un temor a la gente hasta de hablar con alguien, porque pensaba que como todo el mundo estaba con Fidel, te iban a denunciar. Y todo el mundo sabía al final que era mentira. O sea, que yo tengo un libro donde escribo, las mismas personas, esta mañana aplaudieron más de casi 500,000 de personas a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución. Y esas mismas 500,000 los están maldiciendo ahora por la noche dentro de su casa. ¿Qué pasa? Aquí en los Estados Unidos, tú le pones ese bombardeo de noticias antes de la elección, y incluso la gente empezó a dudar. Y a mí me llamaban y me preguntaban, tú no estás mirando los rallies, tú no ves que Trump lleva a miles de personas a sus rallies, donde quiera que los hace. Y que los demócratas tienen que ir a usar el truco de ir a alguna universidad donde están los alumnos allí, o ver cómo hacen, porque aquí gente, y cualquiera que me esté viendo sabe que las personas que cogían un auto y se metían 3 y 4 horas para ir, oye, eso es parte de tu tiempo, de tu vida, que estás dando a apoyar a una persona. ¿Tú te crees que esa persona no está comprometida a votar cuando hace eso? Y se vio aquí en casi todas las ciudades de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vas a venir la prensa? Y fíjate el bombardeo que había, que yo conozco amigos míos de verdad republicanos que apoyan a Trump y me decían, ¿y tú crees que no va a ser cierto? Eso nada más es sentido común, eso es mentira. ¿Qué pasa? Se estaba preparando lo que venía después, donde hay un estado de opinión creada, y así manipulan a la gente con muchas cosas, no con esta, hay muchísimos ejemplos. Y entonces es el tipo de personas que ahora mismo te dice que no hay ninguna evidencia de irregularidad en la elección, que ninguna evidencia es suficiente, que ha sido rechazado en todas partes. Y yo he hablado de lo que están haciendo los jueces y los políticos, incluso republicanos. Como decía, creo que Napoleón o Montesquieu, hay que ponérsela a uno de los dos, que la gente actuaba por dinero o por miedo. Es lo que están actuando aquí, por dinero o por miedo, muchos de esta gente. Y eso es lo que está pasando, a tapar, porque lo que se está haciendo es tapar, poniéndole un parche a toda esa farsa que decían, que pienso yo que va a explotar por algún lugar. Así que tú me estás preguntando qué va a pasar el día 6. Bueno, vamos a hablarlo ahora concretamente. El día 6 el vicepresidente Pence va a abrir los sobres ahí. Él es el presidente del Congreso ese día, porque es el vicepresidente de los Estados Unidos, así como está la Constitución. Él va a empezar a abrir los sobres por orden alfabético de los estados. O sea, primero va a ser Alabama, después ahí enseguida va a venir Arizona,
vienen en medio de Alaska, Arizona, los que están con Arkansas, bueno, Arizona. Cuando hay Arizona, él puede abrir esos sobres y puede no abrirlos. Con su autoridad de vicepresidente, él puede decir que esos sobres no son votos electorales legales. ¿Por qué? Porque está escrito en la Constitución que para que un voto emitido, acuérdense que estos son personas las que votan. Arizona tiene, por ejemplo, 11 votos electorales, Pensilvania tiene 20, cada estado tiene su número. Y ese número es el número de representantes y senadores. Son 2 senadores por estado, los otros son los representantes. Cuando se dice que hay 11 en Arizona es porque hay 2 senadores y 9 congresistas. Esos votos tienen que salir de una elección legítima. ¿Y cuándo una elección es legítima? Bueno, cuando se hace siguiendo las reglas de la Constitución del Estado en la cual se realiza esa elección. Y lo que ha pasado al menos en 7 estados, que son los de arriba del norte de Michigan, Wisconsin, bajando un poquito Pensilvania, hacia acá seguimos esa dirección, Georgia, y después Arizona y Nevada. Es que esos estados se violaron las constituciones para hacer la elección. ¿Y por qué se violaron las constituciones? Porque las leyes, quien único las puede hacer son las legislaturas de esos estados. Y no fueron las legislaturas. Cuando te digo las legislaturas, te digo el Congreso y el Senado de cada estado. Cada estado también tiene su Congreso y tiene su Senado. De ahí salen las leyes. ¿Y qué pasa? Fue alterada las constituciones por ya sea el secretario de Estado o ya sea tribunales, que los tribunales, como se sabe, no hacen leyes, solamente juzgan. Eso también está en el espíritu de las leyes de Montesquieu, por cierto, que tú hablas francés perfectamente. Claro. Le pouvoir judiciaire est presque nul. Nulo porque ninguno, no, el Poder Judicial no tiene poder de hacer leyes, solamente juzga. Al haber hecho eso, todos esos votos electorales de esos estados, y para esto no hay que ir a la escuela. Yo quisiera que se lo estoy explicando a la gente masticadito, o sea, cuando la elección sale de una elección ilegítima, los votos electorales, pues tampoco lo son. Y todos esos votos, todos esos estados tienen votos paralelos. Quiere decir que los republicanos, las legislaturas, se reunieron por su lado y emitieron votos electorales en cada uno de esos estados. Pensilvania tiene en estos momentos 20 republicanos y 20 demócratas. Los demócratas emitieron sus votos porque le dieron el triunfo electoral a Biden a partir de la elección y el modo en que se contaron los votos. Pero se hizo a partir de alteraciones. Te voy a poner un ejemplo. En Pensilvania estaba escrito en la ley electoral ahí que los votos nada más se podían contar hasta el martes 3 de noviembre hasta las 8 de la noche. Eso fue alterado. Hubo 3 alteraciones, una en septiembre, una en octubre y una 2 días antes de la elección. Y en una de ellas no fue la legislatura. Dijeron que no había que contar hasta el martes a las 8, que se podía contar hasta el miércoles, hasta el jueves, allá. Entonces sí, estuvieron contando. Específicamente sí, porque el martes a las 8 de la noche Trump llevaba casi 750,000 votos de ventaja, que te estoy hablando de casi 3/4 de millón de votos. Entonces cuentan todos esos días. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que ganó Biden, hasta que llegaron los suficientes votos para darle la victoria a Biden. Eso está en todos esos estados. Están llenos de esos estados. Todavía hay personas basadas en información que le está dando la prensa que dicen que no hay ninguna evidencia. Claro, porque la Corte, incluyendo la tremenda cobardía que tuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos, la gente me ha dicho, pero bueno, tú estás cuestionando a la Corte Suprema. Yo cuestiono a cualquiera que no haga las cosas bien. A mí no me interesa quién es, porque precisamente eso es lo que hizo grande Estados Unidos, que aquí los poderes son para servir a la gente. A mí me están sirviendo porque todos esos salarios los pago yo y los paga la gente que vive aquí. Cuando tú tienes un juez ahí en la Corte o tienes un legislador en una cámara, nosotros pagamos el salario. O sea, es la diferencia de un país en libertad, es una cosa grandiosa y bonita a la vez, que te permite a ti, sí como no, porque si se le presenta una demanda a la Corte Suprema del Estado de Texas, la única, mira, te voy a decir algo, aquí hubo una guerra de secesión, el único recurso que tiene un Estado ahora cuando otro Estado haga algo, es el Tribunal Supremo, porque es el único tribunal, la Corte Suprema, donde tú puedes llevar eso a instancia, ningún otro tribunal funciona. Me estás diciendo que vaya yo a una guerra civil cuando un Estado me quiera hacer algo. Porque si no lo puedo reclamar, si lo llevo al Tribunal Supremo, la Corte Suprema ni siquiera lo toma,
Es una falta de respeto, porque tú lo puedes tomar y después fallar mal. Ok, hasta ahí puede pasar porque los jueces han cometido errores y se han equivocado muchas veces en los dictámenes de la Corte Suprema, y aquí hay muchísimos ejemplos. Pero que tú no lo tomes es una falta de respeto a las millones de personas. Yo no te voy a decir el número. Hay un número de 75 millones de personas que votaron por Trump. Para mí fueron más de 100, de acuerdo a lo que he visto. Y entonces, ¿a qué punto estamos llegando el día 6? Para resumirte un poquito. Bueno, Pence puede no abrir los votos. Segundo, lo puede dejar pasar. Puede dejar pasar el primero, que va a ser Arizona, pero después de eso, ahí mismo se puede objetar. Y de hecho se va a objetar. O sea, no va a llegar a la vez. No vamos a ver un estado que siga después de la... Porque se va a objetar. Y bueno, ahí sí hay distintos procedimientos constitucionales. Lo que va a hacer Ted Cruz, que quiere auditar a esos colegios de esos estados por 10 días, lo cual no dejaría solución el día 6. Y hay que explicarle a la gente. Tú lo dijiste en uno de tus videos, tú dijiste, no es el día 6 el último día. El último día es el día 20. Tú lo dijiste, lo dejaste claro. Es que está en la Constitución. El día 6 y todas las fechas anteriores a esas son procedimientos burocráticos después del día de la elección, que es el martes de noviembre. Todos los martes no caen 3 de noviembre, los días de la elección cada 4 años. Después de eso son procedimientos. Se certifica la elección 41 días después, que este año cayó 14 de diciembre. Pero cuando tiene que juramentar un presidente, de acuerdo con lo último que se le hizo a la Constitución, es el 20 de enero. Y te digo de acuerdo con lo último que se hizo en los años 50, porque aquí hubo una elección en 1825 que se decidió en febrero. ¿Por qué? Porque no había esa cláusula y se armó tremendo lío, como decimos los cubanos, que ninguno de los candidatos llegó a los votos electorales que se necesitaban para ganar. Y que en aquel momento eran 131 porque había menos estados de los que hay ahora, son 270. Y entonces, como ninguno llegó y se habían presentado 4 candidatos del mismo partido, y la diferencia era prácticamente entre personalidades, porque al final tenían más o menos las mismas líneas, que diferían en cosas, lógicamente, pero eran del mismo partido. Hubo que ir a una elección de contingencia, que puede ser que pase ahora también, depende de las variantes. Y esas mismas reglas de 1825, salvo esta que ahora sí está claro que es el 20 de enero. Esto no puede pasar ahora del 20 de enero como pasó en aquel momento, porque no estaba aclarado. Pero el método constitucional sigue siendo el mismo, salvo el tiempo. Es una elección de contingencia y en esa elección tiene un voto cada estado para decidir en el Congreso, al presidente en el Congreso. De la Cámara de Representantes, yo lo he explicado, pero bueno, lo digo una vez más, vale la pena decirlo. La Cámara está bajo control demócrata. Sí, pero está bajo control demócrata, porque, por ejemplo, la diferencia ahora no es de tanto, es muy pocos congresistas. En California, que tiene 55 votos electorales, la inmensa mayoría de esos congresistas son demócratas. Y eso es lo que hace la diferencia ahora mismo en el Congreso. Pero cuando venga esa elección, los 55 de California se transforman en un voto, porque así está escrito en la Constitución. Y por eso es que ahora los republicanos tendrían mayoría, porque controlan más estados que los demócratas. Y entonces pueden votar, aclarar, pueden votar por cualquier persona. No hay que votar por Trump o por Biden. Está escrito también en la Constitución. Pero lo más lógico es que los candidatos republicanos voten por el presidente. Esa variante le daría la elección a Trump. Pero para que se llegue a eso, tiene que llegarse a un escenario en que se dictamine, se quede claro que ninguno de los dos llegó a los 270 votos electorales. ¿Por qué? Porque se anulen, por ejemplo, las elecciones en estos estados. Digan, ok, no podemos determinar un ganador. ¿Por qué? Porque tampoco podemos probar en 15 días si hubo fraude o no, pero sí es evidente que hubo irregularidad, por lo tanto la elección es nula. Pero en un escenario así, antes incluso puede ganar Trump, porque si se anulan todos los estados, Trump tiene 232 votos electorales y Biden 222. Se puede llegar al escenario en que vaya y gane Trump sin una elección de contingencia. Eso sí ya va a ser un debate en el Senado y en el Congreso,
pero es otra de las variantes. Te estoy diciendo más o menos todas las variantes que hay, a partir de que Pence abra o no abra los sobres. Si Pence no abre, decide abrir el sobre de Arizona y contarlo como legal, esa certificación, entre comillas, demócrata, lo que sencillamente está enterrando él ahí mismo es su futuro político. Estoy de acuerdo. Dejó pasar la pelota. Y siempre me gusta hablar de Cuba, al fin somos cubanos y tú también. El primer bate puede batear. En La Razón, en España, precisamente, al final terminó con eso, o sea que el futuro político de Pence pasa por su lealtad a Estados Unidos. Eso es lo principal. Yo creo que tú lo dices en varias ocasiones, en el video de hoy o en otro anterior. Una cosa que te quería pedir, yo sé que lo que siempre estamos viendo es como que la gente, cubanos, con relación a Cuba, hay como una especie de movimiento más direccionado a comentar sobre Biden y sin embargo poco a comentar sobre Trump. Pero sin embargo en Cuba hay mucha gente, hay muchas más, probablemente no sabemos las cifras, pero yo sí conozco mucha gente que estaría, igual no lo dicen públicamente, pero en privado sí lo dicen, que estarían y que están esperando que se renueve la presidencia de Donald Trump. ¿Qué mensaje, qué palabras tú tendrías para todas esas personas que, fíjate qué cosa, ¿no? Que en Cuba estén más pendientes de las elecciones estadounidenses que de esa farsa que se crea en Cuba, que no son elecciones ni son nada, que es todo un descaro que sabemos que es un fraude perenne, ¿no? Después de más de 62 años. Sí, es una buena pregunta. Mira, tradicionalmente, el presidente de los Estados Unidos en Cuba, o sea, en la prensa cubana, ha sido la persona más mala que hay, no importa el que sea. A Obama le tiraron un poquito más ese trapo, pero ellos no podían dejar de, aunque era mentira, porque Obama se acercó a ellos, le hizo toda clase de concesiones, se fue a ver un juego de pelota con Raúl Castro, que es un asesino, a levantar los brazos ahí con él. Pero la prensa oficialista tenía un mensaje que tenían que mantener, que es, sí, hay que seguirle tirando a Obama, pero no tanto como a los demás. Al final era mentira, ellos estaban con Obama, o sea, todas las cosas que estaban haciendo Obama, pero el mensaje que le mandaban al pueblo a cada rato era que no se olvidaran de que Obama era el presidente del imperialismo yanqui, que nunca olvidaran eso. Es la manera de manipular que tiene la prensa en todas partes. A mí me recuerda el mensaje que le dio Mao Zedong a China cuando Nixon fue a visitar China en el año 72. Le dijo a todos los medios, y todos los medios hicieron lo mismo: recíbanlo ni muy alegres y efusivos, pero tampoco lo ataquen. ¿Y por qué? Porque al final él estaba loco porque Nixon viniera. Incluso no había dicho si lo iba a recibir o no, y bajándose Nixon del avión le dijo que lo esperaban 2 horas, porque todo es mentira. El comunismo es lo mismo en todas partes, es el arte de engañar a la gente, manipular a todo el mundo. Entonces eso mismo lo utilizan con los presidentes de Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora? Si tú coges el Granma cualquier día, el mensaje que te da el Granma siempre es el mensaje del Partido Demócrata en todos los temas. Lo mismo en cambio climático, que en el feminismo, que en el racismo. Es lo mismo que dice aquí el Partido Demócrata en Estados Unidos. Así que ellos no pueden hacerle creer a nadie que ellos no quieren que gane Biden la elección. Ellos están locos porque sea el Partido Demócrata el que se quede ahí. Ellos significa la tiranía en Cuba. Entonces los cubanos, teniendo en cuenta eso, deben querer que gane cualquiera menos Biden. En este caso no es cualquiera, es Trump. Y sencillamente, ¿por qué? Porque sería lo mejor para el pueblo de Cuba. Amén de que hay también sus opiniones entre, por ejemplo, los cubanos que quieren estar siempre en Cuba, viajando, trayendo cosas. Este tipo de gente que viene aquí y pide asilo político, que bajo la ley no podría regresar más a Cuba. Y sin embargo, quitando ese tipo de personas, que hay muchas,
la gente analizando esto objetivamente se tiene que dar cuenta que lo mejor para Cuba es que gane un presidente republicano y que tenga las ideas que tiene Donald Trump, y no un presidente demócrata que lo único que va a hacer es perpetuar la tiranía en Cuba aún más. Y para los que me digan que no, que los republicanos tampoco han hecho nada, acuérdense que hay también un globalismo mundial y poderes más arriba de eso, que muchas veces no dejan a ningún presidente de los Estados Unidos actuar en Cuba lo que ha sido en 60 años. Pero quitando eso, quitando ese detalle, que es importante, ahora mismo el mensaje que yo le daría a la gente en Cuba es que recen, los que sean creyentes, los que no, que pongan su fe personal en que gane Trump las elecciones, porque es lo mejor para el pueblo de Cuba. Lo mejor que nos puede pasar es que no gane un demócrata. Si no, va a ser un desastre, no solamente en Cuba, el desastre va a ser aquí. Y si aquí se pierde la esperanza de la libertad, en Cuba nunca va a haber libertad. Jamás. Jamás la va a haber. No, y en el mundo, o sea que es un mensaje que es también para el mundo. Yo te agradezco una enormidad que hayas estado en el programa. Es un lujo tenerte, es un lujo tener tus análisis. Recomiendo mucho esa revista, tus videos de 1%, por favor, porque además tiene ya muchísimos seguidores. Es una personalidad muy conocida en Estados Unidos, una personalidad que tiene grandes valores, que tiene un futuro, yo creo, a mi juicio, ojalá, te lo deseo además, en la política estadounidense, y que estás ya en ese camino, en esa vía desde hace algún tiempo. Yo te felicito por tu verticalidad y te felicito por tu profundidad en el pensamiento, los análisis. A mí lo que me gusta, sabes, de tus videos, aquí hace mucho tiempo, conversando con un gran dramaturgo, escritor, Bernard Minoret, hablábamos de lo que era la conversación en Francia, ¿no? Y eso tienen tus videos, o sea que tú lo que estableces no es un monólogo, tú estableces una conversación en la que tu pensamiento provoca intercambios con el pensamiento de cada persona que te está viendo. Así que es de agradecer, porque fíjate que esto fue lo que sucedió al verte, lo que desató en mí fue ganas de conversar contigo, y te lo agradezco una enormidad. Bueno, pues que no sea la última vez. A mí no será la última. No, me gusta tu línea de pensamiento también, porque te pueden llamar radical. Y yo le remito a la gente a los libros de Ayn Rand. El radicalismo no existe. Lo que está bien, lo que existe es lo que está bien y lo que está mal. Cuando una cosa está bien, y radicalmente en términos de valores, no puede haber un centro ahí. Está bien, hablando de términos de valores. En ese caso no hay centro, o está bien o está mal. Hay algunos lugares que eso lo permiten, pero en términos de valores generalmente no es así. Y entonces, a que te diga a ti radical, bueno, lo que te está diciendo es que estás bien. Así que, me está elogiando. Nos está elogiando. Además, tenemos un maestro común que es Andrés Pascual, que en gloria esté, en su gloria esté. Vale la pena hablar de él, aunque sea aquí el que esté viendo este video, que existió una persona, porque no está entre nosotros, pero está en sus escritos, está en su obra, él está entre nosotros. Y yo y mi esposa todos los días lo recordamos. Y que la gente lea su obra. Por ahí anda Andrés Pascual. Tal vez ese nombre ahora no le diga mucho. Ese nombre no le diga mucho a mucha gente. Pero sí creo que a ti y a mí nos puede corresponder que esa obra sea realmente conocida. A partir de que trabaja con nosotros en Zoe Post, es el vicedirector, el webmaster, incluso está continuando su página de Atranca Limpia. Él es una de las personas que también apreciaba mucho, y bueno, tenemos una lealtad por Andrés Pascual, que siempre, el consejo siempre era ese, Atranca Limpia. Y ese es un consejo que yo valoro mucho, porque Atranca Limpia quiere decir a pensamiento limpio. Más bien. Sí. Es a rajatabla, como le gustaba a él. Y está, me dice mi esposa que la esposa de Pascual nos está viendo, así que... Ahí está su comentario. Gracias a ti, Marta Carreras. Sí, la saludamos y seguimos con Andrés, cómo no, porque además tenía ese don de anticiparse y decir cosas que iban a pasar. Eso es lo más arriesgado. Tú puedes dejar la noticia que pasó ayer, la da cualquiera,
Eso lo hace cualquiera. Ahora, que tú me digas qué va a pasar de aquí a 15, 20 días, o de aquí a 4, 5, 6 años, como ha sido los casos de una anticipación de años, y que eso esté pasando ahora, bueno, ahí tiene que haber una persona diferente. Por eso te digo, lamentablemente, la difusión hoy en día no permite, pues, lo que se publica en la prensa, que es todo manipulado, pues no permite que este tipo de personas se haga más conocido. Pero bueno, a ti y a mí creo que nos toca poner el granito de arena en eso. Así que me da mucho gusto que lo hayas mencionado. De verdad, hoy te lo escribí en un email. Sí, me lo escribí. Bueno, pues nada, ya ha pasado la hora, ha pasado rapidísimo. Yo sé que tienes que hacer muchísimas cosas, porque incluso me lo dijiste hoy. Y nada, recomiendo mucho 1%, recomiendo mucho que se acerquen a tus opiniones, posiciones, y que las entiendan o no, pero que las oigan, es lo importante, oír a otro, no oírse uno, oír al otro. Y un beso muy grande, Fernando. Me da mucho placer que hayas estado aquí conmigo. Hasta muy pronto. A mí también, hasta luego. Chao. Felicidades a todos los que nos están viendo y feliz comienzo de año. ¿Tú quieres que leamos comentarios o ya te tienes que ir? Porque Si quieres, no sé si están haciendo preguntas o algo, puedo... A ver, había una pregunta aquí interesante. El que más se acercó a algo con el tema Cuba fue Trump, dice Catriel Leiras, que también en otro momento hacía otro comentario muy interesante. Yo no puedo ver los comentarios aquí, no los estoy mirando. ¿No los estás viendo en pantalla? No los tengo. Ah, qué raro. Bueno, Catriel dice, pero si anulan la elección en alguno de esos estados, los legisladores que ganaron también quedarían invalidados, ¿no? Pregunta. Y él es el editor de opinión de Zoe Post. Sí, se anula la elección. Hay dos posibilidades, ya la dije. Una es que se reconozcan los electores que mandaron las legislaturas, porque está escrito en la Constitución también. Aquí a ver, la elección se decide por voto popular. Va todo el mundo vota y el que más votos gana, bueno, ahí el partido del candidato que ganó selecciona a los electores. Pero está escrito en la Constitución que si hay una irregularidad, los electores, o sea, el Senado y el Congreso de esos estados son los que pueden elegir a los electores que van a emitir su voto en el colegio electoral. Y en este caso es el caso, y por eso es que hay votos paralelos, porque las legislaturas mandaron votos, ¿por quién? Por los republicanos. Pero hay que ver si se van a tomar en cuenta los votos o no. Si se toman los votos de las legislaturas, bueno, Trump va a ganar fácilmente las elecciones. Imagínate, tendría los 306 votos electorales de Trump y no Biden. Y creo que hasta más si le dan Nevada también, que creo que también Trump lo ganó. Pero ese es el punto de las legislaturas, o sea, que se acepten o no los votos o que se declare la elección nula. Pero los votos de las legislaturas son válidos porque está escrito en la Constitución y de hecho antes era así. Hasta 1860 por lo menos, habían estados que no tenían elecciones de voto popular. Sencillamente cuando venía la elección se reunían las legislaturas y eran los que seleccionaban a los candidatos. Ya eso a partir de 1860 dejó de ser y es una elección de voto popular. Pero sigue estando en la Constitución escrito que en caso de irregularidad la legislatura puede emitir sus votos y esos son los que van a tener valor. Así que hasta ahora pueden ser los republicanos. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Ya, bueno, pregunta Carballido, Carlos Carballido, el Carva, pregunta a Fernando sobre la posibilidad de aplicar la ley de insurrección a partir del pueblo que se congregará en Washington. Tremenda pregunta. La ley de insurrección de 1807 dice clarito que si se puede aplicar cuando hay una insurrección en el país, que la pueda haber, un estado entero, dos estados se van a las armas, hay una insurrección, todo el mundo sabe lo que es, o cuando se violan las leyes y la Constitución, que es la parte que está en juego aquí. Porque lo que está pasando ahora mismo es que se están violando la ley y la Constitución. Se está pretendiendo aceptar votos electorales que salieron de una elección que es ilegítima en todos esos lugares. Bueno, si tú tienes una situación de esa y todo el Congreso y todo el Senado y se lleva a las instancias de los estados, porque eso sí está en el Federalista de Alexander Hamilton, que dice que los estados pueden tratar en su momento de actuar a su conveniencia y perjudicar a la Unión
Eso sí está escrito clarito ahí. Si llega un escenario de eso, el presidente puede invocar ley de insurrección, pero eso sería después de agotar todos los procedimientos legales, que es lo que hay que hacer ahora. Por lo tanto, yo eso ni siquiera lo he mencionado en mis videos, porque no, yo quiero ver hasta dónde este país está podrido en sus instituciones y en la gente que está al frente de él. Y en consecuencia con eso, porque lo que no hay no menos duda es que la gente, el pueblo, está con Trump, la mayoría de la gente. Este no es el caso de un dictador que llega a un lugar y se pone ahí, pero la gente no está con él. Como pasaba en Cuba y en todos los lugares que tú conoces. Aquí la gente sí está con él. Sí está con él. Y entonces el apoyo lo va a tener. Ahora, vamos a esperar a ver lo que pasa. Porque yo creo que no hay que llegar a nada de eso. Aquí sí se aplica la ley y se respeta la Constitución. Donald Trump va a ser el presidente. No hay ninguna duda de eso. Pues nada, con lo de no hay ninguna duda de eso, vamos a cerrar. Quédense con eso, para que duerman tranquilos. Con esto, chicos, qué ganas de abrazarte después de terminar, pero ya un día nos abrazaremos. Ven por aquí a casa de Pascual. Tú sabes, déjame decirte algo, yo vivo a muy pocas cuadras de Pascual, no sé si tú sabes. Mira eso. Sí, pues sí, nada, sí. Qué pena que ya no esté, pero mira, abrazaremos a su viuda, abrazaremos a sus hijas y te mando un abrazo muy fuerte a ti y a tu esposa y seguimos hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los que han estado opinando y hasta muy pronto. Hasta la victoria, pero no aquella de aquel tipejo. No, de aquel no. Para nada. Hasta la victoria de América, hasta el gran sueño americano, de nuevo, otra vez, la obsesión, como decía Jean-François Revel, pero en lugar de antiamericana, americana, que es la obsesión de la libertad, la ganancia de la libertad, el amor de la libertad, la verdad de la libertad. Vayan a 1%, a los videos extraordinarios, y no se lo pierdan, yo no me los pierdo, porque ahí ya verán cuántos seguidores ya tiene y cuántos van a seguir teniendo. Muchas gracias, hasta muy pronto. Hello, bye. Chao. Bueno, ha sido un gusto estar aquí con nuestro querido amigo, ay, Dios mío, qué interesante entrevista, excelente entrevista con Fernando Godo, que la verdad que ojalá podamos repetir esta vez, otra vez, en otras circunstancias, unas circunstancias que sean las mejores para Estados Unidos, para los estadounidenses y para el mundo. Gracias, Marta Carreras, gracias a todos los que han estado. Roberto Mayo, gracias. Ana Julia, qué alegría que esté Ana Julia Mora, y a todos los que Edme Baguer, ¿cómo estás? Ania Lao, gracias. A todos los que han estado aquí con nosotros. Me despido con la musiquita que ustedes saben y hasta muy pronto. Gracias, como siempre. Les vuelvo a reiterar, nubecitas en los pies, vuelen, leen, piensen y viva Trump, viva la libertad, viva Estados Unidos.
Vida, verdad, libertad. Soepost.com